Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. El 30 de septiembre se hace la memoria de San Jerónimo de Estridón, y es perfectamente conocido en la Iglesia por su gran trabajo en la traducción de la Biblia desde las lenguas originales, hebreo, arameo, griego, al latín. Pero es sobre todo un sacerdote y un doctor de la Iglesia por su santidad de vida, una santidad forjada en el estudio y en la explicación de la Escritura Sagrada, a la que él amó muchísimo. Y sobre esto hace énfasis la liturgia de hoy en distintos momentos, especialmente en el rezo del oficio divino, retomando las palabras de San Jerónimo cuando dice que quien no conoce la Escritura no conoce a Cristo, porque conocer las palabras de Dios es conocer a Cristo, el poder de Dios. Y las usó en un contexto muy claro para hacer notar que a nosotros el designio divino, la voluntad de Dios nos ha llegado a través de su palabra, y que esa palabra está contenida, está plasmada, está como grabada en la Escritura, que San Jerónimo amaba. Ya desde que era en Roma un joven sacerdote y por cierto secretario del Papa, se empeñaba por conocer el sentido de las palabras, y él mismo cuenta en alguna de sus cartas cómo tuvo que aliarse o un poco de complicidad con el guardián de una sinagoga que por la noche le prestaba los códices en hebreo, la Biblia en hebreo, para que Jerónimo trabajara durante la noche traduciendo, confrontando los textos hebreos, y devolverla por la mañana temprano a este custodio antes de que llegase el rabino. Parece una cosa anecdótica, pero deja ver cómo en aquel siglo, estamos en el siglo IV, en aquel siglo no era fácil tener el texto en las manos. Hoy sí lo es, porque tenemos Biblias impresas y se han multiplicado, pero en aquella época no era así. De tal manera que conocer la Biblia suponía también un esfuerzo físico, material, de cuidado, de saber leer, de saber escribir, pero también de desplazarse y de ingeniárselas para poder dedicar horas y horas a leer el texto en las manos. Por eso tal vez se entiende también como el énfasis y los consejos que daba San Jerónimo a los fieles cuando les decía que al ir a la iglesia no perdiesen, que no se distrajesen cuando se leía la palabra, porque probablemente aquellos fieles no tenían otra manera de escuchar la Biblia, de escuchar la lectura de la Biblia, de leer la Biblia más que lo que escuchaban en la celebración. No tenían Biblias en sus casas, no había Biblias en las bibliotecas, y desde luego no les prestaban los ejemplares o los leccionarios, los códices que se utilizaban durante la celebración para que se los llevaran a su casa o algo por el estilo. Ese énfasis muchos años se ha repetido. Ahora las cosas han cambiado y la gente puede en sus casas reunirse a leer la Escritura. Pero además de eso, quiso Jerónimo grabarse la Escritura en su corazón, en su alma, para parecerse a Cristo. Es también célebre una especie de conversión que tuvo Jerónimo, que había estudiado las letras clásicas y que también estudiaba la Biblia,
pero tuvo un sueño, o al menos escuchó una voz que le decía: ¿tú quién eres, Jerónimo? Ya contestó que se llamaba Jerónimo. ¿Y qué eres? Y que Jerónimo contestó: soy cristiano. Pero que aquella voz, que presumiblemente es la voz de Jesús mismo, de un ángel, le dijo: tú no eres cristiano, tú eres ciceroniano, o sea, discípulo de Cicerón, uno de los grandes clásicos literatos de la época latina, de los latinos. Y que eso le sacudió a Jerónimo, porque reflexionando, se dio cuenta de que quien realmente le inspiraba sus escritos y sus estudios no era Cristo mismo, sino la literatura, el gusto por las palabras clásicas, los poemas, que a la hora de escribir se preocupaba más por la elegancia, lo mismo al predicar. Y eso marcó una conversión, un giro en su vida. Se alejó de Roma y se fue al desierto, y más adelante se estableció en Belén, donde fundó un pequeño monasterio. Y ahí en Belén es donde terminó esta traducción hermosa de la Biblia al latín que se llama la Vulgata. Y es que quería Jerónimo parecerse a Cristo, grabárselo en el corazón, no tanto por la hermosura de las palabras, sino por el tenor de su vida. Eso mismo fue lo que le movió a querer recopilar, recoger, investigar dónde estaban los mejores códices de la Biblia, pero también ponerla a disposición de la gente. Había muchas lagunas en el África del Norte y en Tierra Santa, y la gente no tenía acceso a esas Biblias. Y Jerónimo, a través de sus escritos y de sus cartas, ponía en conocimiento de muchas personas lo que él iba averiguando. ¿Por qué Belén? Porque quería aprender el hebreo vivo, de cómo lo utilizaban los hebreos, y de esa manera traducir correctamente las palabras. A San Jerónimo se le deben muchas anotaciones sobre el sentido de la palabra aleluya, o de la palabra santo, o de la palabra rabí, o de otras más que se nos han conservado a nosotros en la Biblia, la palabra amén y otras por el estilo. San Jerónimo era muy celoso de sus estudios y de sus resultados, de las conclusiones a las que llegaba. Es quizás simpática una de las tantas cartas que intercambió con un obispo, que le mandó preguntar sobre el libro del profeta Jonás, porque según le había escrito Jerónimo una traducción bastante buena sobre el libro del profeta Jonás, ya que el obispo se sorprendió porque dice que hasta donde él sabía, pues Jonás, después de haber predicado en Nínive y darse cuenta de que Dios había perdonado a los ninivitas, se había sentado fuera de la ciudad y Dios había hecho crecer un arbusto, una rama, y según el obispo, la traducción más común, que era una cucurbitácea. Y San Jerónimo le dijo que no, que lo que el texto decía es que se trataba de un ricino. Y que el obispo buenamente se le ocurrió en la misa, cuando tocaba la lectura del profeta Jonás, leer la nueva traducción que había hecho Jerónimo, y en vez de decir cucurbitácea dijo ricino, y que el pueblo se enojó mucho. Y dijo que aquella no era la lectura y que el obispo estaba cambiando las palabras. Le escribe el obispo a Jerónimo para contarle aquella anécdota o lo que le había pasado. Y Jerónimo se pone celoso y dice: pues debes decir que dice allí ricino y no cucurbitácea. Y al final termina diciendo: pero en fin, tú eres el obispo y yo soy solamente un estudioso, y si no quieres que el pueblo se te rebele, mejor no me preguntes. Tenía sentido del humor. A pesar de ser un gran especialista y un erudito, sabía también darse cuenta de que había cosas por las cuales se podía no discutir y que de todas maneras el sentido de la enseñanza bíblica no cambiaba.
También nosotros estamos llamados en esta fiesta, y con razón este mes estamos llamando el mes de la Biblia en honor de San Jerónimo, a repetidamente aprovechar el hecho de que tengamos acceso a los textos escritos y que podamos en cualquier momento leer la Biblia. No quiere decir que lo hagamos con atención, y siguen vigentes las exhortaciones de San Jerónimo a no desaprovechar jamás las oportunidades que tenemos de escuchar la Escritura y grabarla en nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.